Para que me ubique de nuevo con el Zoom este. Estoy trabajando. Pero bueno, Ahí se ve la ventana del campus. Sí, eso es lo que quería mostrar. Bueno, comencemos. ¿Cuántos alumnos tenemos? 16. 16. Somos 16, no. Ah, bueno. Bueno, no importa. Eh, la idea es empezar ahora con el trabajo práctico final. Estamos viendo el cronograma. Estamos en la fecha 20 del 5. Estamos retrasados con el cronograma, así que vamos a tener que hacer algunos ajustes. La idea es presentar el trabajo práctico final. Ustedes tienen que desarrollar en forma grupal un modelado de un edificio de cierta envergadura. Vamos a tratar de que este año sea de no tan gran envergadura para que lo podamos hacer de forma rápida. Entonces nosotros estamos el 20 del 5, ya deberíamos haber presentado el trabajo práctico final la semana pasada. Entonces vamos a hacer el corrimiento de una semana, todas las fases que están indicadas acá. Entonces vamos a hacer la presentación del trabajo práctico final. En la próxima crítica vamos a hacer, en la próxima semana vamos a hacer la aprobación del tema. Vamos a hacer una sola crítica y vamos a hacer la preentrega, que va a ser prácticamente una entrega, porque simplemente lo que ustedes van a tener que mostrar ahí es la entrega final, y en todo caso permitiendo hacer una entrega con correcciones en la semana siguiente. O sea, en síntesis, lo que hacemos es el corrimiento de una semana todos los trabajos, todas las fases de la materia. Entonces, vayamos al enunciado del trabajo práctico final. Ejercitar el modelado paramétrico BIM, ejercitar el renderizado de Twinmotion integrado a BIM, ejercitar la documentación BIM y ejercitar las técnicas de colaboración de trabajo en equipo. ¿Cuál es la consigna? Trabajando en equipos integrados de 3 a 4 alumnos y usando técnicas de colaboración apoyadas en la tecnología del servidor BIM, se deberá modelar, renderizar y documentar el proyecto de un edificio de acuerdo a las especificaciones que se indican. Entonces vamos aclarando algunas cosas. En primer lugar, este trabajo ustedes lo van a realizar en grupo. El grupo va a ser de 3 a 4 alumnos. Hemos hablado con Ricardo hace un rato de 4 a 5, pero bueno, ya tenemos el anuncio de esa forma, así que lo mantengamos así. Entonces ustedes tienen que conformar grupos por libre asociación de 3 a 4 personas, usando técnicas de colaboración apoyadas en la tecnología del servidor BIM. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a utilizar un software especial que se denomina el servidor BIM. En particular, en el caso de la chica, se denomina BIM Cloud, que es un software específico que les va a permitir trabajar en forma colaborativa, trabajar como si estuviera en una base de datos donde cada uno de ustedes puede acceder a la misma información en forma simultánea. Esto significa tener que trabajar según ciertos criterios, o sea, vale todo lo que ustedes ya han visto en Archicad normal, nada más que va a haber ciertos criterios específicos para permitir ese trabajo colaborativo. En un primer momento les puede resultar un poco molesto, porque eso significa tener que reservar qué elementos de la información con los cuales tienen que trabajar, estar de alguna forma coordinando el trabajo en equipo,
pero después de un tiempo se van a dar cuenta que en realidad es simplemente una cuestión de una organización mínima y eso permite justamente acelerar enormemente el tiempo de modelado. Entonces, utilizando este software de servidor BIM, vamos a proceder a modelar, renderizar y documentar un proyecto de un edificio de acuerdo a las especificaciones que se indican. ¿Cuáles son los resultados esperados? Bueno, el principal resultado esperado es el archivo PLN/PLA. ¿Qué es el PLN? De la misma forma que el DWG es el archivo modelo de AutoCAD, el PLN es el archivo de modelo de Archicad. Sin embargo, el PLN es el archivo monusuario. Cuando uno trabaja con un servidor, lo que tiene es una base de datos, un archivo que está en formato de base de datos, y para poder, digamos, extraer ese modelo, lo que hay que hacer es una exportación a formato PLN o PLA. La diferencia entre el PLN y el PLA es que el PLA es un archivo de archivo. Es un modelo que contiene no solamente la información geométrica del archivo, sino además toda aquella información relacionada que pudiera ser necesaria para abrirlo. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán trabajado alguna vez con SketchUp, que hay ciertas tramas, por ejemplo, que se utilizan en ciertos materiales, que hay veces que se pierde la vinculación, o ciertos componentes, ciertos objetos que tienen relación, que están relacionados en forma externa, o en AutoCAD ustedes han trabajado con referencias externas, que implica leer archivos del exterior, etcétera, etcétera. O sea, lo que permitiría es incorporar dentro de un solo archivo, que es muchísimo más grande que el PLN, toda la información necesaria para poder reproducir ese modelo con independencia de la versión de Archicad. Pero este es un problema menor, ya lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que el primer resultado es el modelo completo de Archicad. Y además de eso, una infografía que constará de una sola lámina en formato A0 vertical o apaisado, con un rótulo, con el rótulo de la materia, y contará de las siguientes vistas: plano de conjunto o de ubicación, plantas de techo con sombra, plantas arquitectónicas con acotaciones y anotaciones básicas, frentes con sombra, cortes con niveles, render ambientado, breve texto informativo del proyecto y todo otro elemento que se considere apropiado. La idea es que ustedes, además de modelar, tengan que diagramar. Y esa diagramación, en principio, la tienen que hacer también dentro del mismo modelo de Archicad, de la misma forma que se ha utilizado en el trabajo práctico 1. Eventualmente existen otras formas también de diagramar. Si el archivo fuese muy pesado, se podría utilizar alguna técnica de módulos, pero creo que en este caso, como vamos a tratar de utilizar modelos más chicos, no va a hacer falta. O sea que en síntesis ustedes van a trabajar sobre ese modelo y en ese mismo modelo lo van a diagramar. Y esa infografía, que es en formato A0, no pretende ser una reproducción completa del edificio, o mejor dicho, una descripción completa del edificio de la forma que ustedes harían en el taller de arquitectura. Es decir, no le vamos a pedir todos los elementos que hacen falta para describir el edificio, sino que en todo caso tengan un elemento de cada uno de los tipos de vistas diferentes, como para que ustedes puedan demostrar el uso de la técnica y al mismo tiempo presentar mínimamente el proyecto. Por eso es que los elementos que se le piden son plano de conjunto o de ubicación. Si ustedes se fijan en los videos instructivos, nos estamos refiriendo a, a una vista en una escala muy pequeña, con plantas de techo, con sombra. Es justamente la intención que ustedes utilicen, porque ustedes saben que las plantas de techo con sombra no se hacen con una vista en planta de piso, sino se hace con una vista en 3D, axonométrica, vista desde arriba. Entonces, para que utilicen la técnica de diagramación utilizando el modelo en planta de techo con sombra. Plantas arquitectónicas con acotaciones y anotaciones básicas. En las plantas arquitectónicas hay que ver qué es lo que entra, porque depende del tamaño del edificio, las escalas que pueden utilizar y los elementos que puedan incorporar. Desde ya le decimos, no necesitamos que estén todas las plantas, simplemente las plantas principales. En general, las plantas principales son la planta baja, donde se ve todo lo que es el contexto y el edificio en su planta baja, y en general alguna planta tipo. Según el tipo de edificio que se trate, esa planta tipo puede ser
una u otra según las características. No nos interesan esas plantas secundarias como los subsuelos o las plantas superiores de techo, etcétera, etcétera. Incluso, en algunos casos, lo que le pedimos es que esas plantas estén en diferentes escalas. O sea, que la planta baja quizás tenga una escala mayor y la planta tipo, la planta de la zona más representativa del edificio, tenga una escala mayor como para que ustedes lo puedan trabajar con mayor detalle. Frentes con sombra, mínimo 1. O sea, les pedimos como mínimo un frente, no hace falta que estén todos los frentes del edificio. Y nuevamente las escalas dependen del tamaño que tenga el edificio y la capacidad de diagramación. Cortes con niveles, acotaciones de niveles mínimos. Con respecto a las plantas, se habla de acotaciones y anotaciones básicas. Las acotaciones son simplemente las acotaciones para demostrar que ustedes saben utilizar la herramienta, y en general lo que le pedimos como acotaciones son las medidas generales, es decir, todo lo que sería el tamaño general del edificio y eventualmente las cotas que podrían ser representativas como los ejes del edificio o las grandes dimensiones de los principales locales, nada más. Y las anotaciones básicas se refieren a los nombres de los principales edificios, los principales elementos. Entonces, cortes con niveles, hay un sistema de acotación que permite que Archicad ponga directamente los niveles de cada uno de las secciones de los diferentes niveles. Nuevamente son a nivel indicativo como para mostrar que ustedes saben utilizar la herramienta. Entonces, en general yo lo que les sugiero es marcar lo que es el nivel 00 del exterior y los niveles de piso terminado. Render ambientado producido en Twinmotion, mínimo 1. Normalmente lo que hacemos es pedirle que ustedes desarrollen diferentes renders y en todo caso después lo vamos seleccionando y viendo cuál es más apropiado. En este caso no vamos a tener mucho tiempo. Y en general, cuando uno hace una infografía, nosotros lo recomendamos es que haya un render muy bien trabajado, que sea representativo de la vista del edificio, en general una vista general, que permita, digamos, ser utilizado dentro de la infografía como un elemento básico para presentar lo que es el proyecto. Eventualmente, en algunos casos, se pueden utilizar cortes perspectivados u otro tipo de render, pero yo creo que lo mejor en general es un render peatonal desde el exterior que muestre el edificio en su generalidad. Un breve texto informativo del proyecto, autor, tema, ubicación. Lo que nos interesa acá no es que hagan una memoria descriptiva, sino simplemente la información básica referida al proyecto. ¿De quién es el proyecto? Ustedes pueden elegir, vamos a ver, diferentes tipos de obras de diferentes autores. En general, cuando hay una obra de un autor determinado, lo que corresponde es indicar quién es el autor, la ubicación del proyecto, de dónde lo han sacado, etc. Y todo otro elemento que consideren apropiado. En general se trata de una infografía que lo que busca es demostrar la técnica, pero que tiene que tener algún valor estético, o sea, tiene que ser una infografía agradable, porque en base a eso también depende la nota. Entonces, en general, lo que les recomendamos es que hagan una selección de los elementos para que no esté tan densamente poblada la lámina y que haya un equilibrio gráfico que sea agradable. El archivo PDF, exportación del PDF de la infografía. Con respecto a la conformación de los grupos, se conforman grupos de 3 a 4 alumnos por libre asociación. Uno de los alumnos oficiará de representante del grupo ante la cátedra. Es decir, cuando ustedes tengan que subir alguna información, como la preentrega o las críticas, o tengan que comunicarse con la cátedra, etc., lo hace únicamente el representante. No hace falta que todos los integrantes del grupo suban toda la información, ni tampoco que todos los integrantes se comuniquen con la cátedra. El representante lo eligen ustedes. El grupo podrá elegir para su trabajo final el proyecto de un edificio de cualquier temática siempre que cumpla con las siguientes condiciones. Que se trate de un edificio con calidad de diseño reconocida. Lo primero que le pedimos es que sea un edificio arquitectónicamente interesante. Ya que van a estar trabajando durante horas sobre un proyecto, por lo menos busquemos que sea un proyecto que tenga algún valor agregado y que les permita aprender algo de esa arquitectura. Sea de escala y complejidad similar a los ejemplos desarrollados durante el curso. Bueno, en realidad el ejemplo que hemos desarrollado es una vivienda individual, o sea que en escala reducida. En este caso lo que pedimos es que sea un edificio de una escala un poco mayor,
pero sin exagerar, yo creo que la escala ideal sería un bloque de viviendas de 3 niveles, no muy extenso, o sea, algo que esté por encima de la escala de la vivienda individual, pero sin llegar a proyectos como hicimos en otros años, como centro cultural o edificios de muchos niveles en altura. Puede ser un edificio en altura, pero traten de que sean edificios relativamente simples, no de tantos pisos, ni tampoco que tengan tanta superficie para simplificar la tarea de modelado, porque no tenemos mucho tiempo. Cuente con documentación apropiada, planimetría completa y fotos. Ustedes pueden elegir el proyecto de cualquier fuente de información. Puedo utilizar Internet. eh, Hay varios sitios de Internet que tienen muchos proyectos de arquitectura. Pueden utilizar como fuente de información algún proyecto de algún conocido, algún arquitecto, donde estén trabajando, lo que ustedes quieran, incluso hasta proyectos de ustedes. Siempre que, como lo hemos dicho, sea un edificio que tenga una cierta calidad de diseño y que además que cuente con toda la información apropiada. Y la información en general en formato digital. ¿Por qué? Porque para simplificar el trabajo de modelado es conveniente tener la información ya en formato digital para que ustedes puedan en algunos casos incorporarlas como plantilla durante el trabajo de modelado y o eventualmente para que puedan utilizarla y consultarla rápidamente en la computadora. Si ustedes tienen que estar midiendo continuamente sobre un plano o estimando dimensiones dentro de una imagen, muchas veces en los sitios de arquitectura se muestran imágenes, están los archivos fuentes, les puede resultar más complicado y laborioso. De todas formas, corre por cuenta de ustedes el verificar que la información esté completa. Nos ocurre habitualmente en esta etapa que los alumnos eligen proyectos que tienen información incompleta o incluso proyectos que tienen información contradictoria. Es muy común que los proyectos que se muestran en Internet, qué sé yo, en plataforma de arquitectura, ese tipo de sitios, muestren imágenes de plantas, frentes y cortes, pero cuando uno empieza a tratar de modelar esa información, se da cuenta de que hay contradicciones entre las diferentes vistas. Entonces yo les pediría que se tome la precaución de verificar que todas las vistas sean coincidentes. Si no, ustedes van a tener que ponerse a completar esa información. Uno de los elementos que me parece que es esencial para modelar con tranquilidad y facilidad es tener una idea clara de la estructura. Hay muchos edificios en Internet y en los libros que se muestran imágenes muy abstractas, muy reducidas, donde no se puede muchas veces interpretar la estructura. Como la idea es producir un modelo BIM que integre los diferentes sistemas del edificio, estamos hablando de la estructura, estamos hablando de los cerramientos, estamos hablando de las cubiertas, de las fundaciones, etc., sería importante que ustedes ya tengan una idea previa de qué se trata o cómo se resuelven todos esos sistemas para simplificar la tarea, porque si ustedes van a tener que de alguna forma reproducir esos elementos. En algunos casos hay alumnos que tienen que inventar la estructura, inventar las fundaciones y, bueno, y resolver muchos problemas. No es que no se pueda, pero es mucho más sencillo si ustedes ya tienen toda esa información predeterminada. Bueno, con respecto al procedimiento, acá vamos a hacer una simplificación. La primera semana es la conformación del grupo y elección del representante, elección del tema y su documentación, elaborar una propuesta de organización, el análisis de la documentación y elaboración de una propuesta de trabajo colaborativo, definición de las tareas, asignación de roles y responsabilidades. ¿Qué significa esto? Ustedes tienen que modelar en paralelo y simultáneo entre varias personas un edificio. Y para hacerlo con propiedad van a tener que organizarse y dividir de alguna forma los roles y la tarea de modelado. Por ejemplo, una forma sería distribuir la tarea por zonas. Otra forma sería distribuir la tarea por tipos de elementos. Alguien se podría encargar de la estructura, otro se podría encargar de los cerramientos, etc. Y eso es un problema, porque es un problema de coordinación, porque todos tienen que trabajar sobre el mismo modelo y tiene que cerrar completo. No puede haber una columna en un lugar, en un nivel, y otra en otro, porque en BIM todas esas cosas se ven. Y ese es el problema que justamente frente al cual los queremos enfrentar, el problema de la colaboración que implica la coordinación.
No le vamos a dar una receta predefinida, porque además en realidad no hay muchas, simplemente ponerse en el trabajo y darse cuenta de qué forma hay que empezar a trabajar para poder organizarse. Yo lo que les sugiero es, en primer lugar, tener la documentación clara, utilizar algunas plantas como referencia básica para poder generar una estructura de soporte. En los videos se habla de esa estructura tridimensional, donde tenemos en un sentido, digamos, en un primer plano que sería la planta, supongamos la planta baja, en elevación la definición de los niveles de piso, significa definir los niveles de piso y tener una idea clara de cuáles son los niveles de los diferentes elementos, vigas, columnas, etc. Y en tercer lugar, tener una idea de cómo son todas las terminaciones estéticas y las carpinterías y todo eso. Entonces, lo ideal sería que primero generen esa estructura básica, o sea, se estudien el proyecto, definan algún sistema de ejes de referencia, definan bien la planta, lo ubiquen, generen los ejes de referencia. Yo sugeriría que alguien se encargue de generar una primera estructura básica y a partir de ese momento que ustedes tienen ya un elemento general de referencia, sí se pueden dividir o por zonas o por elementos constructivos. Dividir por zonas es en algunos casos mejor, pero en otros casos es peor. Dividir por elementos constructivos a la inversa. Por ejemplo, resulta en algunas oportunidades más conveniente que alguien se encargue, por ejemplo, de las escaleras, que se encargue de todas las escaleras del edificio, que se encargue de todas las carpinterías del edificio, porque esa es una forma más eficiente de modelar y además de asegurar que haya un modelado más consistente. Ustedes recordarán de los trabajos que han hecho en Trabajo Práctico 1 que configurar carpinterías implica una diversidad de parámetros que no siempre es tan sencilla de configurar cuando lo están haciendo por separado. Con dos personas diferentes quieren configurar la misma carpintería o que se vea parecida, y cada uno trata por su cuenta. Entonces, en algunos casos conviene hacer una división por diferentes tipos de elementos constructivos. En otros casos, no, puede ser que utilicen simplemente el gotero para tomar los parámetros de algunos elementos constructivos y poder reproducirlo. Todo depende del proyecto, entonces son decisiones que hay que tomarlas en forma individual. Instalación y configuración del servidor BIM y configuración de la red VPN. En el servidor BIM se deberá crear un usuario especial, docente, bla, bla, bla. Toda esta parte está descrita en un video que no lo vamos a reproducir, que está acá. En realidad es la clase que hemos dictado el año pasado de presentación del trabajo práctico final. Entonces les pongo ver a partir del minuto 8, porque toda la parte inicial es simplemente lo mismo que estamos haciendo ahora, más algunas cosas particulares del año pasado. En esa clase se explica cómo se instala el servidor BIM, además hay otra documentación, y cómo se opera el servidor BIM. En este año yo les había advertido al principio que la idea era trabajar con un servidor BIM propio, o sea que ustedes directamente se conecten como usuario al servidor que la cátedra va a configurar. Vamos a dar las dos opciones. Aquellos que quieran trabajar y probar instalar su propio servidor, lo pueden hacer. Aquellos que tengan problemas, nosotros vamos a poner un servidor en la cátedra y ustedes directamente nos van a mandar la información de su nombre de usuario. Nosotros vamos a pasar la contraseña, pero los datos básicos, quiénes son el proyecto, todo eso, y nosotros les configuramos el proyecto para que lo utilicen. En general, yo creo que lo más interesante sería que prueben instalar el servidor BIM, empiezan a jugar, hay una serie de cosas que tienen que hacer, trabajar con la red VPN, yo no lo voy a explicar ahora porque está explicado en el video que lo estoy indicando, que creo que es conveniente para que ustedes el día de mañana puedan trabajar en forma colaborativa, manejando y administrando su propio servidor. Si no, van a ser siempre dependientes de alguien que les instale el servidor. Presentación en la aula virtual. El representante del grupo deberá subir un PDF con una síntesis del tema elegido, la conformación del grupo y una síntesis de la propuesta de organización y forma de trabajo. Se deberá agregar la información de la red VPN, bla, 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 todo eso. Esto que le estoy diciendo de la red VPN
no tiene mucho sentido ahora porque no han visto el video de la explicación del trabajo colaborativo. Pero en síntesis, la idea es que el servidor BIM es un sistema que está pensado para trabajar directamente con una dirección web. O sea, por ejemplo, la Gaceta, Google, todas esas empresas tienen una dirección web específica, entonces usted lo pone en el navegador, esa dirección, y se conecta. El servidor web, por defecto, el BIM Cloud, está pensado para trabajar de esa forma. O sea, habría una empresa, digamos, diseñostotal.com.ar, entonces utilizando esa dirección virtual, ustedes accederían al servidor. Como nosotros no tenemos la posibilidad de publicar en la red, en Internet pública, porque no tenemos un servidor con un IP real, para poder trabajar en red, lo que hacemos es utilizar redes VPN. Y nos vamos a conectar los servidores con los nombres de las computadoras, las direcciones IP. En síntesis, la red VPN es un instrumento que vamos a utilizar para poder conectar en forma virtual las computadoras de los alumnos o las computadoras de los alumnos con el servidor de la cátedra, y de esa forma poder conectarse a través de la red de Internet en una red virtual. Todo eso lo van a entender cuando vean el video. Entonces, primera etapa, conformación del grupo, elección del tema y preparar y organizar una propuesta de organización. Eventualmente, si quieren además avanzar sobre la configuración del servidor BIM, lo pueden hacer, toda la información está ahí. Si optan directamente por trabajar con el servidor de la cátedra, nos tienen que informar los nombres de usuarios que van a trabajar. Bueno, semana 2, crítica obligatoria. Antes de comenzar el trabajo se deberá realizar una crítica obligatoria, solicitarla por email. En realidad lo vamos a hacer en clase. Esa crítica obligatoria, las tareas son creación del proyecto y definición de los criterios modelados, definición de niveles de referencia, gráficos para usar de trazos de referencia, plantas, cortes, etc. Definición de los estilos de elementos constructivos dominantes, definición de los criterios modelados, etc. Avance de modelado cercano al 50% y esquema de diagramación. ¿Cuál es la idea? La idea es que una vez aprobado el tema, ustedes empiecen el desarrollo del modelado y lo lleven al mayor avance posible a la semana siguiente. Hablamos de un avance modelado cercano al 50%. Eso es obviamente relativo a cada caso, pero mientras más avanzado esté el trabajo, mejor, porque más cosas podemos criticar. Y por último, la preentrega, que es desarrollar las tareas de la semana 1. Desarrollar las tareas de la semana 1 se debe realizar una crítica obligatoria para probar el avance del modelado y encarar la entrega final. Esta preentrega en realidad va a ser prácticamente una entrega para ustedes con la posibilidad de alguna corrección, pero tendría ya el valor de la entrega. Entonces ya tendría que estar la diagramación de la infografía, la producción de los renders y bueno, y el desarrollo del modelado. Entonces, lo que tenemos aparte del enunciado es la clase virtual, donde se desarrollan los conceptos que ustedes necesitan para poder encarar el trabajo práctico, el tema del servidor BIM, el tema de la red virtual. Acá hay un par de elementos adicionales: diagnóstico de problemas con el servidor BIM. En algunos casos, si ustedes encaran la implementación del servidor en forma particular, si tienen problemas de conectividad, bueno, esto es una guía que les va a permitir resolver o tener algún criterio para ir resolviendo estos problemas. Si ustedes ven el video van a entender a qué nos estamos refiriendo con estos gráficos. Entonces ustedes pueden ir consultando a ver cuál es el problema que tienen y viendo cuáles son las posibles soluciones. Bueno, por ejemplo, Redline, verificar que la PC cliente y la PC servidor estén conectados a la misma red. Bueno, no voy a leer todo esto porque es abstracto ahora. Simplemente lo utilizan en caso de que tengan problemas de conectividad y que hayan decidido implementar el servidor. Esto es una guía donde pueden ir descartando que sea problema de conectividad de red, problema de conectividad del servidor o la configuración del servidor. Y hay acá al final un par de ayudas para identificar, bueno, algunos valores que son necesarios en general, como el nombre de la PC o la dirección IP de la PC, el nombre y dirección IP de la PC en la red RADMIN, la red virtual, y bueno, y después un par de procedimientos para
configurar la red de la computadora para que sea privada en vez de pública y simplificar el problema del firewall. Y bueno, cómo hacer para verificar la conectividad entre una computadora A y B. Bueno, en síntesis, es una especie de manual para corregir problemas que ustedes van leyendo y van diagnosticando cada uno de los problemas que se puede presentar. Bueno, y después van a tener el enlace para la entrega. Y aparte de eso, en la instalación del software, ustedes tienen acá el Veeam Cloud y RadMim. Es el software adicional que ustedes pueden utilizar. Si ustedes van a trabajar con servidor propio, tienen que descargar el Veeam Cloud, instalarlo según las instrucciones, que aquí está, instalar el Veeam Cloud, servidor Veeam. Hay varios, digamos, instructivos y videos. Y además de eso, instalar RadMin. En el video creo que está explicado paso por paso. La mayor parte de los alumnos en general no tienen problema, así que creo que no es tan difícil. Eventualmente, si tienen problema para configurar el servidor, nosotros le configuramos el servidor y utilizan el servidor de la cátedra. Cuando vayan a instalar el servidor, en esta parte colaborativa vamos a unificar el trabajo en Archicad 24. Es importante, Archicad 24 en español, es lo que está explicado acá en la instalación. Es importante que todo el equipo trabaje con la misma versión y no solamente la versión de Archicad, sino también la versión del upgrade. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, cuando uno instala el servidor en forma gratuita, con la licencia académica, hay que fijarlo para una sola versión. No se puede trabajar con multiversiones, que sería el servidor pago. Entonces, tenemos que unificar, porque además nosotros como docentes también tenemos que acceder a verles el trabajo y todos ustedes tienen que acceder con la misma versión. Entonces, es importante fijar en primer lugar el servidor en una sola versión. La cátedra lo va a fijar en Archicad 24 con la versión que está indicada acá en la web. Y en segundo lugar, todos ustedes tienen que tener también esa versión y ese update. Y bueno, creo que nada más con respecto a la información general. ¿Alguna pregunta? Ahí advierto Buenas, que años anteriores, Lucía Roberto me suena a ver que la hemos tenido antes. Lucas Rubio me parece que también, ¿o no? ¿Cómo? Perdón, profe, no escuché. ¿Ya han cursado antes este taller BIM? ¿Son Eh, recursantes? yo el año pasado hice medio cursado de Revit únicamente. Ah, No, no, de uso de técnica. la competencia. Puede, De Bueno, no técnica importa. 2 debe ser. puede ser de técnica que te suene. Ah, puede ser de técnica, tenés Sí, razón. de técnica sí. Sí. No, pero Lucía Roberto me acaba de decir que sí, que ya cursó. Bueno, no importa, es simplemente por curiosidad. ¿No hay dudas entonces? No, profe. ¿O son tantas que no se animan a hablar? Bueno, toda la información está en el campus virtual, así que vean los videos. Ven primero el video como hemos indicado acá. buenas, ¿se escucha? Sí, se Sí. escucha. Para la gente que tiene Archicad de la versión alta, 28, 29, vamos a tener que volver a reinstalar el programa para Acá está. trabajar. Lamentablemente sí, porque no tenemos otra alternativa, porque todos tenemos que tener la misma versión, los docentes y los alumnos, porque tenemos que verle nosotros el trabajo, y entre ustedes también tienen que tener la versión. Entonces nos parece que la versión más universalmente compatible, además que es admisible por diferentes configuraciones de PC, porque las últimas versiones de la chica se han puesto muy pesadas, resulta medio complicado. Entonces, decidimos adoptar una sola versión que sea un estándar. La chica 24 funciona muy bien, ya hemos tenido buenas experiencias en años pasados.
se incorporan algunas funciones interesantes en Archicad, en las últimas versiones de Archicad, pero resulta complicado. Por otro lado, queremos focalizarnos en la parte de modelado normal, sin entrar en cuestiones como inteligencia artificial o cosas más sofisticadas, así que lo que vamos a hacer es practicar lo básico del modelado BIM y lo básico en general de Archicad. Perfecto. Ustedes pueden tener instaladas una o dos versiones de Archicad en la misma computadora, no hace falta desinstalar lo anterior, y pueden utilizar la misma licencia académica que ustedes tienen de Archicad del último Archicad que hayan instalado, lo pueden utilizar en la versión 24. O sea, les sirve la misma licencia para todas las versiones de Archicad que instalen. Bien, perfecto. Esa es mi segunda pregunta. Gracias, arquitecto. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, Bueno, si no hay más consultas, nos podemos ir desconectando. El video de la clase va a estar subido al aula por si lo quieren consultar. Perfecto. Bueno, Bueno. Hasta luego, gracias. chicos. Hasta luego. Muchas gracias, nos vemos.